Pasaron 10 minutos no, 10 minutos, no, sí, de las 11 de la mañana. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Y como les habíamos comentado más temprano, estamos en comunicación vía Zoom con el presidente de COFE, la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado, Martín Pereira. Buen día, Pereira. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos hablar sobre este artículo 4 de la ley de presupuesto que está a discusión del Parlamento, que tiene que ver con el ajuste de los salarios de los funcionarios públicos. Estábamos viendo que bueno, la fórmula del gobierno plantea que en enero del 21 se pague el correctivo inflacionario del 2020 y que sea el único ajuste del año próximo, y que si la inflación al terminar el año 2020 fuera, por ejemplo, del 9,3%, que es lo que prevé el Banco Central, el aumento será del 4,3%, o sea, obviamente inferior, por lo que se dará una pérdida del poder adquisitivo durante ese año. COFE cuestiona que se pierda toda la inflación 2021, por lo cual el Poder Ejecutivo asume el compromiso de recuperar ese poder de compra a lo largo de su gestión. ¿Conforma a COFE esta explicitación que hizo el gobierno? No, la verdad que no nos conforma la manera que quedó redactado el artículo 4. COFE estuvo a horas de firmar un acuerdo con el Poder Ejecutivo en el cual, entendiendo la situación del país, la inflación del año 2021 iba a ser repartida dentro de los años siguientes, pagado en cuotas esa inflación para no tener una pérdida salarial los trabajadores del Estado, en el cual a último momento el gobierno cambia la fórmula que nos había planteado y que de la manera que está planteado y redactado el artículo 4 está planteado que se va a perder un 5% los trabajadores públicos. Entonces, por eso el rechazo al artículo 4 de la manera que está formulada y bueno, entendiendo de que hubo cambios en su redacción, los salarios siempre se midieron por el IPC. Entonces, ¿qué es lo que vemos tangible? Vemos la inflación cuando sube o no, cuando vas al supermercado y con la misma plata compras menos cosas, queda claramente. El gobierno plantea hacerlo por el índice y medio de salarios y, por ejemplo, los cargos políticos también suman para ese índice medio. El aumento que se le va a dar a los militares y la creación de 50 cargos de coroneles y cargos altos dentro del ejército también suma para ese índice. Entonces, entendemos que no es una medida factible para que se pueda medir el salario de los trabajadores. Si en vez de índice medio de salarios estuviéramos hablando del IPC, ahí podríamos llegar a conversar de otra manera con el gobierno, pero ya nos han planteado que está cerrado y que se va a votar de esa manera. Ahora, la frase que dice a partir del 1 de enero del 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia de este presupuesto, el nivel del salario real no haya sufrido deterioro conforme al índice medio de salarios real del sector público publicado por el INE. Digo, ¿esto no le da una garantía a los funcionarios públicos de que se va a tomar el índice medio de salarios, de que van a recuperar el salario dentro de lo que es el periodo del presupuesto? No por lo que te explicaba, es por el índice medio de salarios que todo funcionario que entre, sea a cargo político o concursado a trabajar en las plantillas del Estado, va a sumar para ese índice y, por ejemplo, al Ministerio de Defensa lleva un aumento, eso que hace que el índice medio de salario suba. Pero en realidad, por un ejemplo claro, los trabajadores de la salud vamos a seguir con el mismo salario. Al no tener el ajuste que teníamos todos los eneros, que se componía de todo el IPC pasado, solo vamos a tener el correctivo en el año 2021, ya vamos a perder ese 5% que no se asegure que se recupere en todo el periodo. En las negociaciones que teníamos con el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo en general, se planteaba la fórmula que se iba a pagar, un 30% de la deuda, un 20% y un 40% era la fórmula inicial, que después fue tuviendo cambios, pero era en base sobre la inflación y no sobre el índice medio de salario. La forma de medición, el instrumento de medición que se utiliza es el que condena que haya una pérdida salarial y que no se recupere en todos los sectores. Al Ministerio de Defensa, cuando haga la cuenta final, le va a dar recuperación o posiblemente, si cumplen con las metas inflacionarias, que son muy ambiciosas por parte del gobierno, podrían llegar hasta tener un aumento en el periodo, pero el resto de los funcionarios seguimos perdiendo salario.
Entonces, por eso el índice medio, es como decía un gran dirigente de COFE y fundador de la CNT, Luis Higuín, en el promedio los enanos se ahogan. Entonces, ahí en ese sentido, muchos trabajadores queríamos condenados a una pérdida salarial. Sí, leí esa frase, ¿no? En el mar de los promedios los enanos se ahogan. O sea que Exacto. esto de el proyecto que contempla y establece el compromiso de mantener el poder de compra de los funcionarios públicos está todo bien, pero no utilizando la herramienta del índice medio de salario, sino que debería ser por inflación. No es el punto del compromiso del gobierno, sino es la herramienta que pretende utilizar para lograr esa recuperación. Claro, el gobierno tiene claro que el planteo este que te estoy comentando lo tienen claro y lo hemos conversado con ellos. Ellos plantean que van a usar esta herramienta. Calculemos que en el periodo, utilizando esta herramienta y tirando hacia abajo, el gobierno se va a ahorrar 1.000 millones de pesos solamente con no ajustarle a los funcionarios públicos. Entonces, realmente es una medida que busca generar ahorros para el gobierno y no claramente cumplir con lo firmado por la coalición en el documento que firmaron cuando se presentaron, de que no iba a haber pérdida del salario real de los trabajadores y de esta manera condena a sectores del sector público que vamos a tener pérdida. Hay que tomar en cuenta porque uno habla de funcionarios públicos y se imagina los funcionarios de las empresas públicas, de la UTE, de Antel, pero funcionarios públicos, bueno, usted recién lo mencionaba, no solamente el personal de la salud, sino la policía, los militares, los soldados, lo que significa, bueno, todo lo vinculado a la educación, todo lo vinculado a los bomberos. Bueno, hay una cantidad de funcionarios públicos que están impactados en esto, muchos vinculados obviamente a la docencia y a la enseñanza, que es lo que nos importa. Yo leía declaraciones de Betiana Díaz, que hacía referencia a que hay la diputada del Frente Amplio, ¿verdad?, que integra la Comisión del Presupuesto, sueldos dentro del Estado que se aumentaron más de 50.000 pesos. Sí, es así. Los salarios del MIDES, de los directores del MIDES, suben en un promedio de 50.000 pesos y a último momento se retiraron el aumento de los salarios de las empresas públicas, de los directores de las empresas públicas. Sí. Podemos llegar a coincidir que los profesionales en distintas áreas, el sector privado se los termina llevando y el Estado no puede competir, pero en este caso el propio argumento que planteaba el gobierno se da por tierra cuando no son cargos concursables para buscar a los mejores, sino que son designaciones políticas que se dieron dentro del propio gobierno y ellos mismos tiran para atrás su planteo que era para buscar tener a los mejores y que en el sector privado se pagaba mucho más. Entonces hay que buscar realmente, si se va a traer a los mejores, que se haga por concurso y que cada uno presente su proyecto para dirigir las empresas públicas de la manera que lo plantean, que es solamente empresarial, sin un fin social, que nosotros entendemos que las empresas públicas aportan a rentas generales y a toda la población en general, y de esta manera no lo generan y sí se están consagrando esos aumentos, que pueden ser entendibles y compartibles la idea de fondo, pero no es el momento para realizarlo cuando la gran mayoría de los trabajadores públicos estamos perdiendo salarios, la situación en el seguro de paro, en el sector privado y la crisis social que está viviendo el país. Sí, es la misma línea de razonamiento que con el tema del aumento de los sueldos de los presidentes de las empresas públicas, que el tema de fondo y la explicación, el argumento puede ser válido, pero que de ninguna manera es el momento de hacerlo como lo entendió el gobierno y dio marcha atrás, ¿no? Le quería preguntar, Pereira, Exacto. ¿cuál va a ser la postura de COFE ahora de cara a lo que es la votación de este presupuesto y la no modificación aparentemente de este artículo 4? Bueno, el día 28 se va a realizar una movilización de todos los trabajadores estatales del país. Vamos a concentrar a la hora 10 en la Universidad de la República y vamos a marchar al Palacio Legislativo. COFE está conversando con las distintas bancadas para tratar de modificar. En comisión se pudo modificar algunos artículos, lo que tiene que ver los funcionarios públicos, no el artículo 4, que era fundamental para nosotros y bueno, vamos a seguir trabajando en el Pleno con las distintas bancadas para ver si en la discusión en el Pleno se pueden seguir modificando artículos para salvaguardar a los trabajadores y que se cumpla con la ley de negociación colectiva. ¿Tienen prevista alguna medida de lucha en caso de que no prosperen sus reclamos?
Bueno, hoy a la tarde vamos a tener una Asamblea Nacional de Delegados informando a los compañeros lo que ha salido de la votación en comisión de presupuesto y informando del paro del día 28 y de posibles movilizaciones que pueda tener COFE como COFE, pero bueno, por ahora estamos trabajando de cara a lo que es la gran movilización del día 28, que va a ser una movilización a nivel nacional que van a venir compañeros de todo el país. Bien. Martín Pereira, le quiero agradecer muy especialmente el habernos atendido esta mañana. Estaremos atentos a lo que ocurra con la discusión del presupuesto, con eventuales negociaciones que se puedan llegar a concretar para tratar de mejorar esto con la mirada de los funcionarios públicos y bueno, y a las medidas que vayan tomando de aquí en más. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Con mucho gusto. Hasta luego. Señores y señores, bueno, un tema que para muchos es complejo de comprender, ¿no? El tema de los funcionarios públicos y todas estas cuestiones, los correctivos, la inflación, el índice medio de salarios, lo que significan todas estos datos de una paramétrica que en definitiva para muchos se les escapa y no entienden muy bien cómo se conforma, pero queríamos tener la palabra del presidente COFE planteando los argumentos por los cuales están en contra de la redacción de este artículo 4 y las medidas que van a tomar como él mencionaba. Tenemos que hacer una pausa, ya estamos otra vez con ustedes.